Hola, ¿cómo les va? Me encuentro en la puerta de mi casa, en el barrio Tres Cerritos de Salta. Es increíble, pero en la puerta de mi casa ya tengo disponible fibra óptica. Es decir, que la fibra óptica ya ha llegado a los hogares. ¿Cómo es esto posible? Gracias a la enorme evolución que ha tenido esta tecnología en los últimos años, y es la tecnología que se impone actualmente para todas las comunicaciones en el mundo. ¿Y esto qué tiene que ver con mi vida esto? Bueno, es muy simple. Finalmente llega este tipo de ofertas. Ahora todo por fibra óptica, Internet más telefonía fija, y me ofrecen 10 megas, 30 megas y 50 megas de velocidad. Esto es posible gracias a la tecnología de fibra óptica llamada PON, entre otras tecnologías de fibra óptica que vamos a ver. Imaginemos esta sala que la queremos iluminar. Tenemos una linterna, pero resulta que la sala tiene múltiples curvas. Entonces, ¿cómo hacemos para iluminar? Bueno, la solución va a ser poner espejos en cada curva, de forma tal que la luz se refleje en cada espejo y la sala quede iluminada. Bueno, esto es el mismo sistema que usa una fibra óptica, es decir, basándose en que la luz puede ser reflejada en los costados, la luz puede atravesar grandes extensiones. Este es el principio de la fibra óptica. La fibra óptica es un material que es flexible, transparente y totalmente flexible. Es tan finita como un cabello humano y transmite la luz en frecuencias del infrarrojo, es decir, una longitud de onda un poco mayor que la luz visible. La fibra óptica transmite luz y información digital en distancias muy largas mediante la reflexión total interna. Pero hablar de la reflexión interna necesariamente implica hablar de lo que se llama el ángulo crítico. Veamos acá en esta imagen, tenemos tres situaciones en donde tenemos un medio que se llama N1, que es más denso, y otro que se llama N2, que es medio denso. Veamos que si el ángulo en donde viene el rayo de Φ1 es de determinado valor, el rayo pasa al otro lado como un rayo refractado en un ángulo Φ2. Pero también existe un ángulo crítico, que si el ángulo es Φ crítico, la luz no va a poder ser refractada y entonces sigue una dirección perpendicular. También puede darse la otra situación, es que se llama reflexión total interna, en donde vemos que si tenemos un ángulo Φ1, vamos a tener un ángulo totalmente reflejado que se llama Φ2. Acá tenemos entonces dos materiales. Un material es más denso que el otro y el uno va a ser el aire y el otro es, por ejemplo, un vidrio de densidad 1,5. Entonces va a haber un ángulo crítico que va a ser el seno a la menos 1 de la relación de densidades del aire al vidrio. Bajo esas condiciones vamos a tener que el ángulo crítico va a ser 41,8. Sabiendo ya este principio que se llama de la reflexión total interna, veamos cómo es una fibra real. Una fibra óptica real tiene una silicona interna que se llama core, una silicona externa que se llama cobertura y también tiene una silicona externa que es el revestimiento. El core es un material de silicio y el cladding o revestimiento está hecho de otro material de silicio. El core va a tener un silicio mucho más denso que es silicio dopado y el revestimiento es silicio en forma natural, es decir, no está dopado.
y la cubierta plástica es de un material que protege de la humedad específicamente y de la penetración de objetos al core y a la recubierta. Lo que se hace es atacar con un rayo a esta fibra óptica. Este rayo va a penetrar desde O hasta A. Allí se va a producir, por el ángulo de ataque, un efecto de refracción debido al pequeño ángulo de ataque de incidencia, y luego ese rayo se va a dirigir hacia el borde en donde hay diferentes densidades entre el silicio interno y el silicio exterior. Si el ángulo es el adecuado, se va a producir una reflexión total interna en el cual el ángulo de ataque o el ángulo de incidencia va a ser mayor que el ángulo crítico de la interfase entre el core y el revestimiento, y por lo tanto se produce el fenómeno de reflexión total interna en todas las capas de un lado y del otro, dando así el tramo BC. De esta forma, en una fibra óptica, la luz siempre va a estar adentro del core y de esta forma se transmite infinitamente. Entonces, la recubierta refleja la luz en el core. En realidad, el core está formado por varias hebras de fibra de vidrio. Estas hebras de vidrio están puestas todas juntas y alrededor de ellas va la cubierta exterior. Como podemos ver acá en esta imagen, tenemos el core formado por varias hebras. Aquí tenemos la cubierta exterior y luego tenemos la cubierta protectora que va a proteger a todo el cable, y como cualquier otro cable luego tiene la cubierta externa que va a recubrir a todo el conjunto para formar un solo hilo de fibra óptica. Dentro de las fibras ópticas tenemos dos tipos de fibras ópticas, las que se llaman monomodo y las que se llaman multimodo. El modo de transmisión es cuántos rayos de luz pueden ir dentro de la fibra óptica. En el caso de las monomodo va un solo rayo de luz y en el caso de las multimodos van varios rayos de luz. El modo de transmisión depende fundamentalmente del diámetro del core. El diámetro del core es lo que tenemos adentro. El diámetro del core va a definir el modo de transmisión, si pasa un rayo que pasa derecho o multimodos que pasan rebotando. En el caso de monomodo tenemos una transmisión de un solo rayo que va derecho, no rebotando, con cores de 5 a 10 micrómetros y recubierta de 125 micrómetros. En cambio, en el multimodo van varios rayos y el diámetro del core es de 50 micrómetros, mientras que la recubierta va a ser de 125 micrómetros. Ahora vamos a ver en detalle los dos tipos de fibra, las multimodo y la monomodo. En el caso de la multimodo, el recubrimiento va a permitir que ingresen varios rayos que van rebotando en diversos lugares. Por eso es lo que lo denominamos multimodo. En el caso de la fibra monomodo, en realidad, alimentada con un rayo láser, el rayo va en forma derecho y no va rebotando por ninguno de las capas. Esto es lo que la llamamos la fibra monomodo, que se alimenta con un láser en lugar de un LED. Vamos ahora a ver el fenómeno de la apertura numérica. La apertura numérica es el ángulo con el que ingresa el rayo de luz, pero a su vez ese ángulo con que ingresa y que cambia el ángulo crítico tiene que ver fundamentalmente con la diferencia de los índices y los diámetros entre los dos elementos que están en relación, es decir, el core y la cobertura exterior.
Cuanto más grande es la apertura numérica, mayor son los ángulos de entrada. Ahora, si nosotros tenemos que el core es muy grande, tiene un diámetro grande, entran múltiples rayos y esto es lo que se llama multimodo. Ahora, si el diámetro del core es muy chiquito, entra un solo rayo y esto es lo que se llama monomodo. Aquí vemos a la izquierda la longitud de onda, que puede ser 800 nanómetros, 1330 nanómetros o 1550 nanómetros, que es el color con que se alimenta el rayo de entrada, es decir, es el color del rayo de entrada. Vemos el tipo de fibra, en donde tenemos primero los multimodos, que tenemos desde 100, 140, 85, 125, 62, 125, 50, 125 y 50, 125 para 1330 nanómetros. Y después tenemos 9 micrómetros por 125 micrómetros, 125 es la cobertura exterior, y para 1550 nanómetros tenemos 9 125 micrómetros, y vemos también que en la medida en que vamos teniendo una longitud de onda más grande y tenemos un diámetro del core más chico, manteniendo el diámetro de la cubierta exterior en 125 nanómetros, vamos llegando a distancias más lejanas. En ese caso, el de 1550 llega hasta 80 kilómetros. ¿Pero qué tipo de fibras vamos a tener? Particularmente tenemos las monomodo, que vienen en dos versiones: OS1, que tiene una distancia máxima de 2000 metros, y OS2 de 20 kilómetros. El color de estas fibras es el color amarillo estandarizado, y tiene que ver este color con la atenuación que tiene, que para monomodo tiene que ser de 0,5 dB por kilómetro. En lo que es tipos de fibra de tipo multimodo, las variables que vienen es OM1, OM2, OM3 y OM4, y se identifican con el color de cables de tipo naranja. De hecho, para OM1, OM2, OM3, OM4, la atenuación máxima se especifica para 850 nanómetros en 3,5 decibeles por kilómetro, para 1300 nanómetros en 1,5 decibeles por kilómetro, y para 1310 no tenemos especificación, pero sí para OS2 en 0,4 decibeles por kilómetro, y en el caso de 1550 también 0,4 decibeles por kilómetro. Podemos ver en la tabla cómo el diámetro exterior siempre va a ser 125 nanómetros, y la diferencia entre los diferentes tipos de OM va a ser el diámetro interno del core. En las instalaciones vamos a ver distintos patch cord de fibra óptica, que podrán ser amarillos o podrán ser naranjas, e incluso pueden ser azules. Podremos tener llegadas a equipos concretos de telefonía o routers, o también a patch de fibra óptica, receptores para cables Ethernet. La norma que regula los colores de los cables de fibra óptica es la TIA 598C, y por ejemplo para OS1, OS2 es amarillo, para OM1, OM2 es naranja, y para la OM3, OM4 de 10 GB es de color celeste. A su vez, como podemos ver en la imagen, la fibra óptica en realidad vienen varios pelos debajo de las coberturas. Estos pelos tienen distintos colores y pueden venir una cantidad especificada de pelos según el tipo de fibra. En esta tabla que vamos a ver a continuación vemos los colores de los pelos siguientes.
¿Y esos pelos a dónde van? Van a una pachera de fibra óptica, donde terminarán en conectores de salida que permiten la conexión de los patch cord que vimos anteriormente, o a este tipo de pachera que es más grande aún, o en las grandes instalaciones de FTC o FTH, en donde tenemos enorme cantidad de fibras.